El manifestado por, recordemos que siempre me va a decir a mí cómo yo llegué a detectar esa necesidad alterada, ¿sí? Que era alteración en comer y beber. ¿Se entiende hasta ahí? Ese es el diagnóstico. ¿Vale contestar? ¿Se Sí, entiende? profe. Bien. Entonces, como ejemplo, yo tengo ese diagnóstico. Alteración en comer y beber relacionado por una disfunción hepática manifestada por vómitos. Mi objetivo va a ser relacionado con mi problema. ¿Cuál es mi problema? Alteración en comer y beber. Entonces yo tengo que poner que la señora Carolina Fuentes disminuya la alteración de comer y beber, ¿sí? ¿Con ayuda de quién? Con ayuda de enfermería y el equipo interdisciplinario, porque el médico seguramente me va a tener que indicar alguna medicación, entonces ya participa el médico. Y le pongo entre paréntesis médico. Cuando yo, siempre que pongo con ayuda del equipo interdisciplinario, tengo que poner con quién participé. ¿Sí? Con el médico, ¿sí? En el lapso de 2 horas, ¿sí? Me tomo un periodo de 2 horas para resolver ese problema, ¿sí? En la internación, ¿sí? Si yo esto que voy a hacer, este objetivo, me lo planteo en la casa, va a decir en la casa; si se lo planteo en un centro jubilado, en un centro jubilado; si en una escuela, en una escuela, ¿sí? Pero esas 3 partes mínimas tienen que estar: que el paciente mejore o disminuya o anule o recupere, así se redacta el objetivo, el problema, con ayuda de quién y en el tiempo necesario. Mínimamente eso tiene que estar en el objetivo, ¿sí? Después vienen las intervenciones de enfermería, que para el próximo trabajo práctico ya las vamos a escribir. Las intervenciones de enfermería relacionadas, digamos el ejemplo de este problema, ¿sí? Si pueden mostrarme las caras, mejor, así yo veo si me están entendiendo, si hablo en chino. Y no importa si... Profe, yo la parte que por ahí se me complicó fue el saber el tiempo. Por ahí sí relacionaba, bueno, la enfermedad, que era lo que, o sea, que era lo que le estaba molestando a la persona, pero me costaba mucho decir, bueno, sí, qué sé yo, tiene se lastimó, se cortó, bueno, ¿cuánto tiempo tarda en curarse o cuánto tiempo se pone en el objetivo que Eso pretende que se da sea? más o menos por lógica. Si vos tenés una herida en la piel, sabés que en 1 hora no lo vas a solucionar, ¿sí? Tenés una herida, te hicieron puntos, el punto tarda 7 días en sacarse. O sea que mínimamente me voy a tomar un lapso, mediano plazo de 7 días, ¿sí? Ahora, si tenés un trastorno... Profe, a mí también me costó eso que dijo la compañera, saber bien cuánto tiempo darle a la persona. Eso repito, lo sacamos más o menos por deducción, ¿sí? Por lo que ustedes han visto en su vida cotidiana, porque todavía no han visto ustedes patologías, entonces es lógico que por ahí no manejen bien los tiempos. Pero saquémoslas por lógica, pensemos, si yo tengo un paciente con un trastorno respiratorio, si yo digo alteración en el patrón respiratorio relacionado con hipoventilación en el tórax izquierdo, porque tiene una patología que se reventó un pulmón, manifestado por disnea, que falta dificultad respiratoria, ¿en cuánto tiempo lo voy a solucionar eso? ¿Qué les parece? Inmediatamente. Enseguida. Sí, pero no vale poner inmediatamente. En 1 hora. Claro, en el caso de 1 hora lo tengo que tener resuelto, si no me quedo sin paciente. Yo hablo de descanso y sueño. Eso no es una urgencia fisiológica. Si bien es una decisión, no es que lo tengo que resolver en 1 hora, porque el paciente va a ir a dormir a la noche, o sea que ni siquiera puedo ponerme 1 hora, porque dentro de 10 horas voy a ver si el paciente hace o no hace el descanso y el sueño. Entonces ahí me pongo también un corto plazo, pero de 12 horas, 13 horas, 24 horas, 48 horas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por lógica le buscamos. Si es una alteración de los tegumentos, eso va a tardar mínimamente 5 días. ¿Sí? Los tegumentos es la piel. Cualquier lesión de la piel. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, eso es en cuanto al objetivo, ¿sí? Yo acá tengo, revisémoslo, ustedes tienen a mano sus objetivos. Yo tengo acá, si no me equivoco,
A ver, dame un segundito que los busco, los tenía acá. Estaban acá atrás mío. Bueno, ¿quieren que veamos, en esta clase podemos ver ambas cosas? ¿Quieren que veamos primero el PAE y después vemos los objetivos? El diagnóstico, perdón, y después los objetivos. ¿Les parece? Así Sí, se... profe. Bueno, muestren las caras. Muestren las caras. Si no, yo no sé si prenden la cámara y se van al carajo. Una de las consignas de la clase por Zoom es que podamos vernos, porque si no cualquiera prende la cámara, se va al Joraca, total el micrófono también está apagado. Yo no sé si están presenciando o no están presenciando, ¿se entiende? Y la presencialidad en el Zoom, crean o no, es importante porque es nota de concepto y de vez en cuando las coordinadoras me piden la asistencia. Por ejemplo, para los que hicieron la práctica conmigo, en el taller de prácticas, no va a ser necesario que me manden videitos, porque yo ya los vi trabajando. Pero el resto lo van a tener que mandar. Y si no lo mandan, lamentablemente yo no tengo otra forma de evaluarlos. ¿Entiendes? Así que es importante que en el Zoom demos la cara y participemos. Bien, vamos con el caso. Si tenés ahí el caso, Paula o Carolina o Romina, ¿me lo leen? El caso del diagnóstico. No, acá tengo el de los objetivos y luego el de diagnóstico. Hola, sí, hola, Jonathan. Micaela, no te veo. Roberto, Celeste, Flor, Gemi, Rocío. Hola, Micaela. Celeste, Sasha, Elisa, Nelly, María Natalí. Algunos pueden estar laburando, está bien que no participen. Hola, Sandra. Bien, ¿alguno lo tiene para leerlo? Sí, el primer caso. Sí. Bueno, te dice, señora Gutiérrez, 78 años, realiza una visita por consultorio externo, acompañada por su hija Esther, de 42 años. La señora Gutiérrez presenta dolor en miembro inferior derecho, acompañada por eritema de pie y dedos en una semana de evolución. Ella es diabética tipo 2 hace 15 años, la hija acompañó porque la señora Gutiérrez no le dio importancia al trastorno en el pie cuando comenzó con eritema, hasta que comenzó con dificultad para deambular. Y yo le puse, bueno, alteración de la integridad cutánea relacionada con deterioro de la movilidad física manifestada por eritema en pie y dedos. Bien. Bueno, ese fue No sé si está... la primera parte y la última parte están bien. El diagnóstico y el manifestado por están bien, pero la causa es la que está mal, porque vos pusiste alteración en la movilidad física. Alteración en la movilidad física me sirve a mí para otro diagnóstico. ¿Sí? Tu causa ahí debería haber sido proceso inflamatorio del pie, proceso infeccioso del pie. ¿Sí? Y todo lo que sea la causa, como les dije anteriormente, y los chicos que no estaban presentes por ahí les sirve, es... ustedes todavía no ven fisiopatología, entonces la causa me la pueden sanatear, si se quiere, y les está permitido. Lo que se evalúa acá es que armen bien las tres partes. ¿Sí? No pueden poner manifestado por que sean causas. O sea, signos y síntomas nunca van a ser una causa. Y tampoco me pueden poner dos problemas juntos, como en este caso. ¿Sí? El único problema que sirve como causa, ¿sí? En el PAE y en los diagnósticos, es el dolor. El dolor puede aparecer como un problema a resolver o puede aparecer como una causa que me genera otros problemas. ¿Sí? El dolor sí está permitido y me puede ser causa o puede ser problema. Eso les digo para cuando les toque
por ejemplo, acá, ¿qué alteraciones tienen esta señora? La movilidad, los tegumentos, ¿sí? Y otra cosa que va enfocado al cumplimiento del tratamiento. Tiene un tratamiento inefectivo, un tratamiento ineficaz o tratamiento inefectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí hay un signo que a mí me dice que la señora presentó desinterés. O sea, no le calienta mucho como está su pie. Hola Elisa, hola Rocío. ¿Se entiende? Entonces podrían haber hecho un diagnóstico por ese lado también. ¿Sí? Ahora que son chiquitos, no se enfoquen siempre en los diagnósticos fisiológicos nada más. ¿Sí? O sea, si son urgentes como algo respiratorio, sí o sí van a tener que hacer un diagnóstico de eso. Pero después el resto de los diagnósticos, cuando haya 3, 4, 5 necesidades alteradas, enfóquense de vez en cuando a hacer algún diagnóstico, ¿sí? De tipo psicosocial, ¿sí? De tipo de afrontamiento. También tiene un afrontamiento inefectivo esta señora. ¿Sí? Y les vuelvo a repetir, esta que tiene que ser su Biblia, y acá saquen los diagnósticos. ¿Sí? Entonces acá hay diagnósticos para esta señora. Por ejemplo, miren, dice, manejo inefectivo del régimen terapéutico. Mantenimiento inefectivo de la salud. Ese es otro diagnóstico. ¿Sí? Cualquiera de esos dos podrían haber usado con esta señora. ¿Sí? Bien, eso les sirve para corregir para el próximo TP, que es la semana que viene, que lo van a tener que hacer esta semana para la semana que viene, les sirve eso para corregir. Bien, después deterioro de la movilidad. Deterioro de la movilidad, bueno, lo dijimos que en el diagnóstico de Carolina, relacionado con, pueden poner proceso infeccioso, proceso inflamatorio, no pueden poner relacionado con eritema, porque el eritema es un signo, no es una causa. ¿Sí? El eritema aparece cuando hay un proceso inflamatorio, ¿sí? O una infección, aparece el eritema, o una reacción alérgica, o un golpe, ¿sí? El eritema es la coloración roja. Bien. ¿Alguna pregunta sobre ese diagnóstico? ¿Sobre ese caso, perdón? Profe, ¿me escucha? Sí, sí, escucho. Va. Y cuando yo veo porque tiene un mantenimiento inefectivo en la salud, Sí. ¿cuál sería la causa? O sea, el manifestado por, ¿cómo pondría? A ver, pensemos juntos. Mantenimiento inefectivo de la salud, relacionado con... Yo puse con conductas de abandono. Perfecto. Conducta de abandono, acá hay otra chica que quiere entrar, conducta de abandono, desinterés del paciente o conducta de desinterés, ¿sí? O poca importancia al tratamiento. Por eso les digo que esa parte la pueden sanatear. ¿Sí? Las causas la pueden sanatear, pero tiene que estar relacionado con el problema, si no la sanata no me sirve. ¿Sí? ¿Y el manifestado por cuál sería? El desafectado por... La herida. ¿Cómo? Por la herida. Bueno, herida en pie, caminata con dificultad, ¿sí? Todo el signo que me dijo a mí que tiene un tratamiento inefectivo. ¿Sí? Puede haber sido también por verbalización de la hija, porque la hija me dijo, no le dio bolilla. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos con el otro caso. ¿Alguien que lo lea? Era del TEC, ¿no? Del chico con el TEC, de 45 años del accidente de tránsito. ¿Sí? Guardia un señor de aproximadamente 45 años derivado por un servicio de emergencia de un accidente de tránsito en la vía pública. Se encuentra con TEC, con pérdida de conocimiento, disneico, con hipoventilación en hemitórax izquierdo. Nadie acompaña a la persona. Bien. Bueno, ahí no tenemos de dónde sacar datos, solamente vemos los datos físicos en nuestra evaluación. O no tenemos a quién preguntarle, no tenemos ningún acompañante, no tenemos a nadie.
Entonces lo que nosotros vemos del paciente lo vamos a sacar. Anamnesis no va a haber, no podemos hacer ninguna entrevista, el paciente está inconsciente. Una cosa importante que por ahí muchos se equivocaron, es cuando el paciente está inconsciente no hay dolor. ¿Sí? Te digo porque muchos pusieron dolor o relacionado con dolor. El paciente está inconsciente, ustedes le hacen frote esternal, que es esto, si no alcanzan a ver la cámara, esto lo hacemos nosotros en emergencia. ¿Sí? Con los nudillos, ¿sí? Frotamos el esternón a tal punto que duela, es la idea que duela, hundimos los dedos y esto duele. Ustedes si se lo hacen a alguien, se van a comer un bife porque duele. Hacemos esto en el paciente inconsciente y no hay ningún dolor, no hay ninguna respuesta al dolor. Esa forma de medir el dolor que se llama escala de Glasgow, ¿sí? Entonces el dolor como diagnóstico no entraría en estos pacientes. Tampoco entraría alteración en la comunicación, tampoco entraría, a pesar de que no se comunica, ¿no? Alteración, otra cosa que me han puesto. Sí, porque un paciente cuando está inconsciente es un paciente que está en coma. ¿Sí? Por lo tanto no se está comunicando, no tiene una alteración que le cuesta comunicarse, que le cuesta expresar, no, directamente no se comunica. ¿Se entiende? Yo algunos por ahí se los tomé bien, revísenlo, pero a ver, este paciente, ¿qué puedo poner? ¿Cuál es su principal trastorno en el que vamos a laburar? Alteración en la respiración. El respiratorio. Entonces podríamos haber puesto alteración en el patrón respiratorio ineficaz, alteración en la perfusión tisular, todos los diagnósticos que le aparecen ahí relacionados con respiratorio. Alteración de la respiración espontánea, ¿sí? Esos son los diagnósticos que tienen que poner. ¿Relacionado con qué? Con traumatismo de tórax o con traumatismo de cráneo, así solito, porque si ustedes me ponen TEC, que ese fue el error que cometieron muchos también, me pusieron traumatismo encefalocraniano, eso es una patología médica, entonces no se puede poner TEC, ni ahí ni en ningún lado del diagnóstico, ¿sí? Bien, entonces relacionado con traumatismo de cráneo, con traumatismo de tórax, o algunos me pusieron relacionado con hipoventilación en hemitórax izquierdo. Lo tomé como bien, ¿sí? Como todavía no saben de patologías, pero eso pasa en un neumotórax. Entonces está bien, si lo pusieron así está bien. ¿Manifestado por qué? ¿Cuáles son los signos que me dijeron a mí que esta persona tiene alteración? La disnea es dificultad respiratoria. La hipoventilación, si se quiere. Hipoperfusión tenía un relleno capilar de más de 4 segundos, ¿le puse? No. ¿O no era ese paciente? No. ¿No? Bueno, eso era para tercero entonces. Más complicada. Tercero si las complicamos más. Bueno, todos esos signos, ¿sí? Son los que me dicen a mí que tienen alteración en el patrón respiratorio. ¿Sí? Otros me pusieron riesgo de caída, puede ser. ¿Sí? El paciente está inconsciente y si hacemos una mala maniobra se puede caer porque no tiene los sentidos. ¿Sí? Otros pusieron... unos me pusieron riesgo de caída y esto también está mal. Porque me pusieron por inmovilidad prolongada. Eso yo no lo sé. Una inmovilidad prolongada es una inmovilidad que tiene más de una semana. Más de 5 días. Y yo no sé si el paciente o se recuperó o se murió al día siguiente. Entonces inmovilidad prolongada no sería una causa. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí. ¿Qué más? Alteración del sensorio o deterioro del sensorio es un diagnóstico válido, ¿sí? Porque el estar inconsciente sí tiene deteriorado todas sus funciones sensoriales. Relacionado con traumatismo, está bien, ¿sí? Manifestado por pérdida de conocimiento, inconsciencia. ¿Sí? Bien. Trastorno en la eliminación, pueden llegar a poner porque el paciente se va a hacer encima, pero no está dentro de los datos. Esa es otra cosa importante también que ustedes tienen que manejar. Cuando uno les da un dato, o sea, un caso, es lo que ustedes en ese momento están viendo del paciente. No pueden salirse del caso, porque si no sería suponer cosas que no están pasando.
¿Sí? Es importante que cuando les demos un caso se remitan solamente a los datos que tienen en el caso. No puedo suponer. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hubiera puesto deterioro de la eliminación con este paciente, estoy suponiendo que le puede tener un trastorno en la orina o en defecar, pero no me lo dice el dato, o sea que no me sirve. ¿Sí? Bien. Vamos con el caso 3. Benjamín es un niño de 6 años, Bien. del cual es llevado a la guardia de pediatría por su madre. El motivo de la consulta es apatía, hiporexia, crisis de llanto. El niño manifiesta sentirse muy triste porque en la escuela lo molestan por sus anteojos, los cuales hacen que sus ojos se vean raros. Bien. ¿Anorexia o hiporexia es? Hiporexia. Hiporexia. Bien. Anorexia es la ausencia o falta de apetito. Hiporexia es cuando el paciente tiene disminución del apetito, o sea, come menos. ¿Sí? Todo lo que sea hipo, dis, son similares o sinónimos. ¿Sí? Dis es dificultad para cualquier cosa. Disnea, dismenorrea, ¿sí? Que tiene que ver con la menstruación. Todo lo que sea dis, entonces, es dificultad. A es ausencia. Si yo digo apnea, es ausencia de respiración. Si yo digo apatía, ¿sí? Es ausencia de conectarse con el medio. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver qué diagnóstico podemos hacer con este niño. Con este niño... Profe, Sí. yo en ese puse, en diagnóstico real, puse alteración nutricional relacionado con acoso escolar manifestado por pérdida del apetito. Bien, no es un diagnóstico de prioridad, pero sí es un diagnóstico de una alteración que se ve, porque el nene tiene hiporexia, o sea que está bien. ¿Sí? Está bien. ¿Algún otro que les haya quedado dudas? ¿Qué va a tener principalmente este nene? Alteración en la autoestima, alteración en la autopercepción de cómo se percibe a sí mismo. ¿Sí? Bien. Hay muchos se equivocaron pusiendo la causa bullying. Bullying es una patología médica, no se puede poner. Entonces, alteración en la autopercepción relacionado con maltrato de sus pares, que son el resto de los compañeritos, o maltrato de los compañeros, maltrato escolar, ¿sí? Burlas de sus compañeros, ¿sí? Algunas cosas de las que pusieron y están bien. Y acá cometieron la mayoría el error. El manifestado por. El manifestado por me tiene que decir a mí que ese nene tiene alterada la autopercepción. Si yo pongo llanto, apatía, eso no son signos de que tiene alterada la autopercepción. ¿Sí? ¿Qué es autopercepción? Cómo él se percibe a sí mismo. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Por lo que la gente le dice y por cuando se mira al espejo cómo se ve. Entonces, alteración de la autopercepción, tienen que haber puesto, manifiesta, entre comillas, mis ojos se ven raros. ¿Sí? Ahí está hablando de la autopercepción, de cómo se ve él. ¿Se entiende? O manifestado por dichos de los compañeros. Bicho raro, 4 ojos. ¿Sí? Bien, eso ténganlo en cuenta. Eso es porque no enganchan todavía la parte del manifestado por, de la parte teórica. El manifestado por siempre es, ¿sí?, los signos y síntomas del problema, de la primera parte. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? No. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente, dijo mi abuela. Ahora yo les voy a corregir, voy a terminar de corregir los trabajos. Tengo 11 cursos, por eso me estoy atrasando con los trabajos, porque a todo encima a mí nada más se me ocurre hacerle trabajos prácticos a todos los cursos juntos, alquilamos. Nunca más. Termino de corregir lo de ustedes. En esta semana van a hacer lo siguiente. Yo ahora les voy a subir a la plataforma del trabajo práctico número, no sé en cuál vamos. 4. El trabajo práctico número 4. El trabajo práctico número 4 ya es armar el PAE. Bien. Acá
yo ya le di en los objetivos diagnósticos, o sea que esto no los vamos a usar porque si no sería un terrible machetazo. Pero los 3 primeros casos, ¿sí?, que la mayoría va a tener que rehacer, o la mitad por lo menos, a la mitad del curso le fue bien y la otra mitad estoy viendo que le está yendo mal. Hola Nelly. Van a tener que rehacer ese diagnóstico, armarlo bien, ponerle los objetivos, el objetivo, y me van a escribir 5 intervenciones de enfermería. Y eso es hacer un PAE. ¿Sí? Bien. Yo les voy a mandar una foto por el WhatsApp con una planillita de Excel que van a hacer, o en Word, como quieran hacerlo. Un cuadrito van a tener que hacer. ¿Sí? Un cuadrito donde diga las necesidades alteradas que ustedes vieron, el diagnóstico que hicieron, si lo hicieron bien queda el mismo, si lo hicieron mal lo corrigen. ¿Sí? Repito, del trabajo práctico número 2. Van a poner el objetivo, ¿sí?, de ese diagnóstico, que el objetivo tiene que tener que el paciente logre tal cosa, con ayuda de X, y el tiempo. ¿Sí? No me pongan a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. No, pónganme los tiempos que ustedes estimen. ¿Sí? En 1 hora, en 2 horas, en 40 minutos, en 3 días, en 1 semana, en 2 meses. ¿Sí? Así se pone. Y si me ponen con ayuda del equipo interdisciplinario, me ponen quién participó en el equipo interdisciplinario. El médico, el kinesiólogo. Si es un paciente grave, ¿sí?, que necesita mucha medicación y demás, siempre va a ser con el médico. ¿Sí? Si es un paciente que está postrado hace mucho, que tiene que hacer algún tipo de rehabilitación, como fisioterapia, kinesioterapia respiratoria, siempre va a ir el kinesiólogo. ¿Sí? Si el paciente tiene un trastorno psicológico, como el nenito del caso, va a tener que tener una interconsulta con psicología. Entonces ponen con ayuda del equipo interdisciplinario, y ahí entre paréntesis, familia y psicólogo. ¿Sí? Porque necesita un acompañamiento psicológico, infantil, psicólogo pediatra, pediátrico, perdón, no puede ser cualquier psicólogo que haga niños y adolescentes, no puede ser otro psicólogo. Bien, ¿se entiende? Y las 5 intervenciones de enfermería. ¿Cómo son las intervenciones de enfermería? ¿Cómo las anoto yo? Busquen, googleen intervenciones de enfermería en las NIC. ¿Sí? NIC, intervenciones de enfermería, y googleen y están todas las intervenciones que pueden hacer. ¿Sí? No están detallados para cada diagnóstico de ustedes, obviamente. Pero, por ejemplo, yo digo, control de signos vitales es una intervención de enfermería. Yo digo, escucha activa, o sea que yo le presto el oído al paciente, es una intervención de enfermería. Yo educo sobre tal cosa, es una intervención de enfermería. Yo informo sobre tal cosa, es una intervención de enfermería. Yo hablo con la familia para tal cosa, es una intervención de enfermería. Voy a la escuela a hablar con la directora, es una intervención de enfermería. Voy a hacer una charla con los compañeritos, es una intervención de enfermería. ¿Sí? Hay muchas intervenciones de enfermería. Todo lo que yo hago en relación a mi paciente es una intervención de enfermería. ¿Sí? Ustedes lo que van a aprender es a desglosarlas, a dividirlas, ¿sí? Y ahora en primer año se les piden intervenciones de enfermería que son generales, ¿sí? Por ejemplo, ustedes me pueden poner intervención de enfermería, oxigenoterapia, ¿sí? Aspiración. En tercer año o en segundo ya se les va a pedir oxigenoterapia con máscara o cánula nasal a tantos litros por minuto, con una FI o 2 de tanto, porque ya van a saber sobre patología. ¿Sí? Bien. Repito, lo que se les evalúa a ustedes en primer año es que sepan hacer un PAE, que sepan cómo se ponen las necesidades alteradas, la valoración. Acuérdense que las necesidades alteradas ustedes las sacan de la valoración que hicieron. ¿Qué valoraron? Las 14 necesidades. ¿Y cómo la valoraron? Con la anamnesis y el examen físico. ¿Sí? Pregunta de final. De ahí sacaron las necesidades alteradas. ¿Sí? De las 14 o de los 11 patrones funcionales de Gordon, o de donde ustedes quieran, porque se les permite usar los dos, sacaron las necesidades alteradas. De esa necesidad que yo saqué alterada, me sale el diagnóstico, que es el problema. Recuerden, el diagnóstico real lleva 3 partes, el diagnóstico potencial lleva 2. Ese es otro error que cometieron,
por no leer la teoría, si yo pongo un diagnóstico de riesgo, no puedo poner un manifestado por un signo y síntoma, porque el de riesgo es algo que todavía no me pasó. Y si al paciente no le pasó, ¿cómo cuerno puede tener signos y síntomas? ¿Entiende? No tiene, es imposible. Si yo digo riesgo de caída, relacionado con falta de barandas en la cama, manifestado por hematoma. ¿Por qué si no se cayó? Es un riesgo. Le va a pasar, le puede pasar si yo no corrijo la cama. ¿Se entiende? Entonces, no se quemen las pestañas y el cerebro al cohete, no va el manifestado por. Otra cosa, no es lo mismo porque algunos me pusieron posibilidad de. Posibilidad es otro riesgo que se llama riesgo de posibilidad. Perdón, diagnóstico de posibilidad. No es lo mismo que el diagnóstico de riesgo. ¿Sí? Eso tampoco porque no leen la teoría. El de riesgo, yo tengo factores de riesgo que me van a llevar a que el paciente se lesione o se dañe. En el de posibilidad es algo que el enfermero como profesional está pensando que le puede llegar a pasar al paciente, pero no es porque vio factores de riesgo, que yo los factores de riesgo los corrijo y listo. ¿Sí? Es porque vio situaciones, ¿sí? Generalmente sociológicas, psicológicas, socioeconómicas, psicosociales. ¿Sí? Entonces él dice, o físicas, como la autopercepción. Yo puedo decir un diagnóstico de posibilidad, por ejemplo, con el nene. Posibilidad de trastorno depresivo relacionado con maltrato en la escuela. ¿Sí? Pero yo eso lo tengo que volver a evaluar. Todos los que son diagnósticos de posibilidad, yo tengo que volver a hacer una anamnesis con el niño, con la madre, y ver si realmente existe esa posibilidad. El diagnóstico de posibilidad es una hipótesis que se puede descartar después. Si el nene me dice, lo veo y no lo veo deprimido, sino que el nene dice, ay, bueno, entonces vamos a hablar con los compañeritos, o ya se le dice que se le va a brindar ayuda, que ya nadie lo va a molestar y demás, y el pibito ya está contento, y se me fue la posibilidad de cuadro depresivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Van a leer la teoría sobre los diagnósticos de posibilidad. Los pueden hacer y están buenos los diagnósticos de posibilidad, pero no se lo confundan con un diagnóstico de riesgo. ¿Sí? O potencial. Bien, creo que nada más. ¿Preguntas? No. ¿No? Entonces ahora un ratito le subo el TP y ahí va a decir las especificaciones. ¿Sí? Recuerden, es sobre el trabajo práctico número Profe, ¿y para cuándo es el TP? para el miércoles que viene. Ya nos quedan pocas clases, así que todo lo que quede de clase ahora es todo TP práctica de PAE, práctica de PAE, práctica de PAE, práctica de PAE. Y si quieren, hagamos una clase especial y se sacan las dudas de temas viejos, de temas anteriores. Y así ya quedamos bien afiladitos para el final. ¿Sí? La idea es que... Más o menos, ¿cuándo es el final? ¿Cómo?